Ya estamos al aire. Ah, tú estás acá. Hazte para acá. Hazte para acá, hermano. Y el micrófono mío. Bien, estamos los dos, uno y uno, uno y uno. Mira, ahí en medio está bien. Sí. Bien, ahora sí ya estamos al aire. Bienvenidos a otro programa más de Dominó Político. Gracias a todos nuestros televidentes del canal 10 de San Pedro, canal 2 de Matamoros, llegamos hasta Madero y Parras, y el canal 9 de Piedras Negras. En este programa de Dominó Político que estamos integrándonos los lunes, ver todos los análisis y comentarios de situaciones políticas, económicas y sociales de lo que sucede en la semana. Va a ser cada 15 días. Les recuerdo que un lunes es el debate entre partidos y otro es con invitados a estos análisis. Y el día de hoy tenemos a un neorositense y amigo en otras televisoras, el profesor José Guadalupe Sergio Reséndiz Bone. A sus órdenes. Del mero Rosita. ¿Sí? En la colonia comercial, sí. Calle 2, Hidalgo, calle 3, Allende. Ah, ok. Por allá nos debe estar viendo la raza allá de Nueva Rosita. Un saludo allá para Rosita Piedras. Pues todo el estado, llegamos allá a Monclova, al centro, a la Laguna, Torreón, San Pedro, Madero, Matamoros, por televisión y por redes, ¿no? Un saludo a todos los, exactamente, un saludo a todos los facebookeros del estado y fuera del estado también, que nos siguen, a todos nuestros contactos que reciben nuestra señal. Pues ahí les pedimos que lo compartan, ¿no? Pónganle ahí, compartir ahí el video de este programa, y luego ya se queda grabado ahí en su cuenta de Facebook. Así que, gracias. Hoy San Lunes, primer San Lunes del año, hoy 2 de enero, está muy tranquilo todavía. Así es, profesor. Bueno, y pues lo más importante, desearles a todos los que nos escuchan, los que nos están viendo, ¿verdad?, que pese a las situaciones difíciles que se están viviendo en el país, conservemos ante todo los valores de la familia y encontremos en las cosas sencillas de la vida motivos para pues vivir con cierta tranquilidad y gozar los momentos felices. Yo creo que en estas fechas los valores, las tradiciones mexicanas, los valores de la familia son fundamentales. El inicio de un año es ocasión propicia para reencontrarnos con todos los miembros de nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, ¿verdad? Lo más importante es la vida, la salud, y tratar de organizarnos lo mejor que podamos como personas, como familias, para tratar de que pues no nos afecte tanto las situaciones tan difíciles que estamos viviendo y que se han recrudecido. Los inicios de todos los años siempre traen dificultades, pero hay que reconocer que el 2017, según algunos analistas, pues las situaciones parece que se presentarán más difíciles, o ya se están presentando más difíciles. Así es. Terminando el año 2016, pues vimos entre la población pues ese desorden que hay entre pues nuestras actividades. Somos muy mitoteros, el mexicano es muy mitotero. Se vino ese relajo de las redes, el fenómeno ese de millones de cabezas de las redes, una quinceañera Rubí que alborotó a todo el mundo, hasta el extranjero. Entonces caemos en cosas, en trivialidades, ¿no? Cosas sin importancia, en serio, que nos desvían y nos distraen de lo más importante. Y luego vinieron las fiestas de Año Nuevo, de Navidad, de Año Nuevo, pues vámonos a gastar, vamos a festejar, y la realidad ahorita ya la tenemos. Hoy ya empezaron movilizaciones de tráiler en varias partes del país. Aquí en Saltillo se movilizaron varios tráilers, son como 150, sí, más o menos, son como 5 kilómetros de el recorrido que hicieron, y alarma. Entonces, pues gracias a Peña Nieto, la forma en que lo hizo, pues no fue la adecuada, nos sigue engañando, porque es un engaño, eso que hizo, y está grabado donde dice que no va a haber aumento
de luz y no va a haber aumento de gasolina, y resulta que Bófonos, que es para liberar los subsidios que tiene Pemex, para que ya no pagarlos el gobierno, ahora nosotros somos los que lo vamos a pagar, pero lo que va a representar es una desgracia, pero en la economía familiar. Vamos a pagar aumentos de todo, insumos, de todos los servicios básicos, todo se mueve a través del transporte, hasta los taxis, hasta los combis. Entonces va a haber una herida mortal para muchos de nosotros, donde va a mermar la economía. Entonces ya eso lo de Rubí, van a mentarle la madre hasta Rubí, los que fueron a gastar con Rubí. Pero sí, Enrique Peña Nieto está pagando las consecuencias, la molestia, el hartazgo. Si por sí políticamente la gente está hasta la Mauser, ¿verdad? Por no decir. Pero entonces con esta situación del aumento de las gasolinas, pues con la firma, y lo autorizaron el Pacto por México, lo autorizó el PRI, el PAN y el PRD. Así que eso que se ande zafando el PAN y el PRD, que digan, no, yo no fui, y que estén protestando, creo que no queda, ¿no? Entonces quiere seguir engañando a la gente. Hay que entender, hay que enfrentarle al toro por los cuernos. Los tres lo autorizamos y aquí están las consecuencias. Y todos los diputados y diputadas, legisladores federales, son los que lo firmaron, lo autorizaron y por mayoría. Así que ni para dónde hacerse, pero ahorita ya la vamos a pagar. Ahorita ya hay un descontento generalizado y no sé dónde voy a pagar, pero el desprestigio es general en contra, empezando con Enrique Peña Nieto. Bueno, yo sí creo que la clase política de los diferentes partidos, además de estar muy desacreditada, están siendo muy insensibles y cada vez se apartan más de las condiciones reales de vida de la mayoría de la población. Es decir, como que ellos viven en un mundo ideal y la gente es la que siente en carne propia. El aumento de los energéticos, tanto de la energía eléctrica como sobre todo las gasolinas y el diésel, afecta a toda la población. Decía un analista, bueno, le pega a las clases medias que tienen vehículos para transportarse, carros y demás. Y no, la realidad es que a todo mundo, porque aumentan las tarifas del transporte público municipal y foráneo, ¿Y tiene que taxis, aumenta el costo de las mercancías, todas, pero particularmente de los productos de la canasta básica, porque se requieren energéticos para producirlos, pero sobre todo para trasladarlos. Entonces, es evidente que va a pegarle más a la economía familiar, que eso afecta más a los que menos tienen, y las clases medias que han sido muy golpeadas, pues cada vez están teniendo más dificultades para salir adelante. Por otro lado, sí le va a pegar la inflación, porque al subir los productos y servicios, la energía en cadena, en cascada, se sufren otros aumentos. Por otro lado, vemos que pues hay más del 40% de los mexicanos viven de la economía informal, que muchos de ellos a veces, aunque es una actividad familiar y participan varios, pues la realidad es que lo que ganan es muy poco, y en México hay más de 3 millones de mexicanos que están en la economía formal, pero que ganan el salario mínimo, un salario que definitivamente no alcanza para satisfacer las necesidades básicas. Fíjense, por ejemplo, Texas es de los estados de la Unión Americana que tiene el salario mínimo más bajo y es $8.50 la hora. En México son 80 pesos el día. Todo el día, sí. Todo el día. Sí, todo el día. Y curioso, pasa uno la frontera norte, ¿verdad? En Del Río, en Iglepaz, y ahí los embolsadores de H-E-B o de Walmart ganan $8.50 la hora, y acá le llaman embolsadores voluntarios, en donde Lo si que bien caiga. es cierto es la mayoría son adultos mayores, también hay adolescentes, jóvenes
incluso yo he visto señoras jóvenes embarazadas que van haciendo ¿Aquí? fila aquí en Saltillo y en todas partes, ¿verdad? Pero que están ahí haciendo fila esperando que les toquen algunos clientes para embolsar la mercancía, algunos muy exigentes que no dan propina y otros que dan muy poca, pero al final de cuentas viven de las propinas. Y eso yo creo que de qué sirve que firmemos tantos convenios internacionales sobre derechos humanos y que seamos campeones en legislación en materia de derechos humanos si estos no se cumplen. Yo creo que en cualquier parte del mundo todo trabajo, ¿verdad?, legalmente merece una remuneración, y aquí incluso propiciado por las autoridades, porque yo a veces he discutido con gerentes de estas tiendas y me dicen, oiga, pues cuando menos denles en especie despensas o algo de los alimentos que ustedes ya pues por algún deterioro o hagan despensas, y dice, no podemos porque las autoridades, por cierto, responsables de proteger a los grupos vulnerables, como son los adultos mayores, los adolescentes, las madres solteras, que son los que están embolsando, les hacen firmar un documento en donde no hay ninguna relación laboral y además no pueden darles absolutamente nada. Entonces yo creo que, claro, estamos hablando de cosas extremas, de cómo el poder adquisitivo del salario en México ha disminuido considerablemente en los últimos 30 años, de tal suerte que en Latinoamérica somos de los países donde tenemos uno de los salarios mínimos más bajos, y la mejor manera de redistribuir la riqueza nacional es a través de trabajo bien remunerado, con poder adquisitivo el salario, y eso por desgracia en México se ha ido deteriorando. Si a eso le agregamos el incremento constante de productos, servicios, de los energéticos, pues definitivamente creo que la falta de sensibilidad de los gobernantes de todos los partidos, ¿verdad?, particularmente quienes tienen la obligación de tomar medidas administrativas, pues se están equivocando, porque hay una irritación social en aumento, que el propio presidente de la República lo ha expresado, pero a pesar de eso, yo no sé sus asesores cómo le hacen. En el caso de Coahuila ha habido protestas por los incrementos de la gasolina que se iniciaron ahora el 1 de enero, pero que van a continuar, y que será probablemente, dijo el director de Pemex, un incremento de aproximadamente el 20% de lo actual. Y bueno, en Coahuila hay el antecedente de que en el gobierno de Calderón ahora se hicieron marchas por los gasolinazos, todos las recordamos. No y le ahora recuerdes en Coahuila, eso. No. pues ahora en Coahuila es natural que la gente diga, bueno, si cuando Calderón se hicieron marchas, pues ahora con mayor razón, porque el incremento ha sido superior. Eso rebasa ya la cuestión de partidos. Aquí lo importante es que se está afectando a la población, y que el PAN y el PRD no se quieran deslindar, porque el Pacto por México lo firmaron los tres grandes partidos, y todos los legisladores federales y estatales de los distintos partidos, salvo excepciones, votaron a favor de una reforma energética cuyos beneficios no se han visto. A cambio de eso, hemos tenido un serio descalabro económico que han sufrido la mayoría o todos los mexicanos. El día de hoy ya se vieron, es más, desde ayer, ya se vieron aumentos. Ellos mismos tomaron la decisión, los taxistas, de incrementar las tarifas, sin que la autoridad se los autorice. Ayer yo fui objeto de un aumento desmedido y ya era noche, así que no hubo manera más que pues ahí regateando, pero sí fue algo exagerado. Hoy las combis, que es 9 normal el pasaje, lo subieron a 12 sin autorización. Los choferes ya lo subieron a 12. Y la gente, pues no hay aumento. O sea, ¿de dónde lo va a sacar la gente? Entonces es sangrar más la economía de las familias. Entonces se va a generalizar esto. Estos traileros que se animaron a marchar el día de hoy,
va a tomar rumbos políticos, obviamente a que algunos los van a utilizar, pero ya no se encuentra la otra manera para protestar. Exactamente, ya sé que cuando estaba en la mayoría Felipe... de los estados del país donde se está protestando. Así es. Lo más grave, se toman medidas como las que usted menciona, y la autoridad como espectador no interviene dialogando o estableciendo No, ya como orden. no, andan escondidos. Hasta el crimen organizado Andan en escondidos. algunas partes, al menos eso dicen las noticias, han tomado Bueno, gasolineras. las redes sociales Entonces, están esto manejando. es un estado fallido en algunas partes del país donde ya la autoridad no tiene el control, y eso es grave. Mire, las redes sociales como Broso que ahorita está enojado porque lo sacaron ya de Televisa, la trae contra Peña Nieto, ¿no? Y apoyando a Carmen Aristegui, están utilizando las redes que están los narcos en contra de Peña Nieto, que van a tomar las gasolineras, las van a hacer explotar. Se ve la herida, Hay que ser cautos, ¿verdad? De la exactamente, información que se recibe. agua, no toda Los la medios son información. importantes, pero el internet Están trae muchas exagerando, cosas que están no son exagerando y no ciertas, es. y en las redes, que hay absoluta libertad, por suerte, hay personas que las aprovechan pues para desahogarse y desinformar, sin tener una información cierta. Desinforman y distraen a la población. Lo que sí, cuando Felipe Calderón se animó a aumentar las gasolinas, aquí en Coahuila salieron varios a los cacerolazos, ¿sí? Salimos salieron, no, hombre, también estuvimos saliste, ahí, profesor. invitados a los Invitados, cacerolazos. pero no por fue- eso no ahora obligado. nos tenemos que hacer solidarios. No, ahora nos tenemos que hacer solidarios con los ¿En que serio? marchan. Yo espero Sí. que los que nos convocaron a esos cacerolazos ahora también se hagan solidarios. Andan escondidos, no quieren sacar la cabeza, no quieren decir nada. Bueno, yo esto con nos va a afectar. yo pero con la a televisora- todos, pero particularmente a la clase media para moverse, al obrero que incluso tiene carros chocolatas porque pues tiene la necesidad de transportarse. El gobierno debería darles facilidades para regularizar sus unidades y no dejar que otros los estén cobrando cuotas y cooptando cuando esos recursos pudieran ir a las finanzas públicas, dando facilidades a la gente a que regularice sus unidades, pero también hasta el que no tiene vehículo, porque está, usted lo dijo, el taxi, el camión usarlo. urbano, a todos. Aunque nos va a no afectar. tengamos carro que gasolina, tenemos que hacer la El combi, chile, el tomate, la la cebolla va a subir, de volada también, todo. ¿verdad? Todo, entonces generalizados los aumentos y entonces ahí va a empezar a preocuparnos y ahora sí, peor le va a ir, pues ni modo a las autoridades. Yo recuerdo el que dirigió los cacerolazos fue el gobernador, o sea, ¿para qué nos vamos a esconder? Fue el gobernador, el actual gobernador Rubén Moreira, andaba ahí en medio del mitote y ahorita pues todavía no dice qué onda con lo que está pasando hoy. No, pero no, tampoco le exija mucho. Desde que Era presidente del partido. Del partido, pero desde que es gobernador, él no ha vuelto a protestar por Ya no ha el aumento de protestado. la gasolina, ni de la energía eléctrica. No, ya no. Algo pasó, pero no, pues ya en esos casos no puede ya salir a protestar, porque para eso hay gente que puede protestar. Bueno, hay gobernadores de los estados, como San Luis Potosí, por ejemplo, Jalisco donde también. los gobernadores o los alcaldes, algunos, escasos, por cierto, De Monclova, Gerardo Castillo. sienten la necesidad de la población y la expresan. Y además, yo creo que en el gobierno republicano, ser leal a las personas, llegando a la adulación y al servilismo está mal. Yo creo que el servidor público debe expresar a sus superiores o a otros órdenes de gobierno, en este caso, pues cuál es el sentir de la población. Entonces, ¿cómo van a cumplir su papel de representantes populares? ¿Con qué cara ahorita van a salir aquí en Coahuila, Nayarit, Estado de México? Y luego dice el presidente del PRI, Ochoa Reza, que no les va a afectar en nada esto, los aumentos de la gasolina. ¿De qué país estará hablando este señor? ¿Cómo que no les va a afectar? Por favor, hasta empezando contigo, vas a perder todo y te van a desborrar, como dicen los chavos. ¿Cómo no les va a afectar? A ver, ¿dónde están los líderes del PRI? ¿Dónde Pero están los más líderes curioso, hablando, gente como Jesús defendiendo la Zambrano, posición? del PRD,
que firmó el Pacto por México, o la gente del PAN que votaron y firmaron el pacto, ahora se quieren deslindar. ¿Con qué cara? Claro, O sea, que por el favor. más responsable es el gobierno, pero hay que reconocer que los planteamientos en que se hicieron la reforma energética, pues sinceramente hasta ahora no hemos visto beneficios. Le dije ahí a Jericó, le mandé un mensaje a ver si nos habla en vivo y a todo color, ¿sí? Que justifique la posición de los diputados federales, como lo he estado haciendo en algunos medios nacionales, el aumento de las gasolinas. Es para quitarse el gobierno, quitarse la presión o la deuda o el peso, el gran peso que es estar subsidiando la gasolina y la luz. Entonces, ¿por qué lo vamos a pagar todos? Mire, hay cosas que uno no entiende independientemente del partido que gobierne. ¿Cómo es posible que México, productor de petróleo, vende el petróleo crudo, ¿verdad? Y resulta con que a Estados Unidos, y allá sale más barato que aquí. Nos traen la refinería, ¿verdad? Nos la venden como gasolina y más cara. Aquí, desde hace varios años se ha señalado la necesidad de que las refinerías existentes como Cadereyta, Salamanca, pues no se les abandone, se les dé mantenimiento y además construir nuevas refinerías. Hubo algún intento, se invirtió dinero y no se terminó la refinería. El pueblo que tiene sentido común dice, bueno, si vendemos el petróleo barato y compramos la gasolina, entonces ¿quiénes están haciendo negocio? El negocio. Nada más las transnacionales. Nada más las transnacionales. Exactamente, nada más. O hay algunos políticos que se benefician con vender Carlos Romero de Champ, esta transote del líder del sindicato. Comprar gasolina cara, que además hay ganancia, porque todos sabemos, incluso los compañeros que viven en la zona fronteriza tienen mejores precios en las gasolinas, porque en Estados Unidos es más barata. Entonces, yo sí creo que hay muchas por eso los huachicoles que no convencen con las explicaciones técnicas. La gente con sentido común ve que hay cosas que debieran ser lógicas, como el hecho de que México debió haber construido o debe construir más refinerías para que el negocio no lo hagan las transnacionales petroleras que se dedican a la refinación de la gasolina, y la hagamos nosotros, ¿verdad? Profesor, para que el costo sea menor. Profesor, estamos hablando de México, es un país podrido en la corrupción. O sea, en ningún área de gobierno hay honestidad. Lo hemos visto y han salido, y andan gobernadores en fuga, ¿sí? Fugados, y otros que están en la lista de espera, pero ya es un degenere aquí de tremenda corrupción. Yo sí creo y luego, que... espérame, estúpidamente he estado escuchando diputados, senadores y gente del medio de alto nivel, dicen, pero es que hay países, Singapur, allá, es la gasolina más cara allá. Por favor, o sea, no me vean la cara de estúpido, de pendejo, perdón. ¿Cómo me ponen a hacer referencia que en Singapur está más cara? A mí me vale Mauser. Aquí somos productores de petróleo, lo que está diciendo el profesor. ¿Sí? Tenemos refinación, aquí mismo hacemos refinación. Japón, que no produce petróleo, tiene refinerías. Compra el crudo y ellos lo refinan. Exactamente, y le sale claro, barato. Estados Unidos tiene pozos petroleros, sobre todo en Texas, que alguna vez fuimos, Coahuila y Texas, por cierto. Ajá. Pero ellos incluso tienen sus reservas y prefieren comprar petróleo barato, ¿verdad? Y conservar sus reservas. Y al mismo tiempo invierten en lo que nosotros alguna vez fuimos punteros, porque el Instituto Mexicano del Petróleo hacía investigaciones e incluso exportábamos tecnología. Se le fue abandonando, yo no sé si a propósito, y ahora pues nos quedamos rezagados en tecnología. Pero lo más importante, ahora en el caso de Petróleos, cuya expropiación fue realizada por el general Lázaro Cárdenas del Río el 18 de marzo de 1938, porque las transnacionales, las empresas extranjeras, no atendieron un laudo de la Suprema Corte de Justicia que a favor de los trabajadores, ¿verdad? Claro, estamos hablando de líderes petroleros comprometidos y honestos, no estamos hablando de los de ahora,
que honestamente Carlos Romero no de me Champs, explico hijo de- en este sindicalismo senador, donde hijo de- el sindicato es bueno porque defiende, debemos preservar y fortalecer los sindicatos y debemos cuestionar por qué los líderes corruptos han desacreditado el sindicato. Tenemos a De Champs en petróleos, tenemos a Hernández Juárez en teléfonos, tenemos en ferrocarriles a Víctor Flores, tenemos una serie de líderes millonarios, Eternos. no solamente a nivel nacional, sino en algunos estados Caciques también hay autoritarios. que se perpetúan en el poder, ¿verdad? Pero que al final de cuentas Se burlan de las enriquecen leyes y los trabajadores. porque reciben beneficios a cambio de los convenios o revisión de los contratos colectivos de trabajo de las empresas, o en el caso de los sindicatos de teléfonos de México, que ha producido al hombre más rico del mundo, a veces por desgracia cae en el segundo o tercer lugar, y eso nos duele mucho porque, pues en primer lugar, el hombre más rico del mundo, Y fíjate etcétera. nomás. Ferrocarriles, la Comisión Federal de Electricidad, que fueron empresas que pudieron haberse mejorado, que dieron muchos de sus ingresos como impuestos al gobierno federal, porque muchas de las ganancias de Pemex se iban en impuestos del gobierno federal. Y si siguen grabando las gasolinas, entonces la libre competencia no va a hacer que tengamos buenos precios de aquí a meses. Es decir, yo lo que sí le pido cordura es a los políticos, porque deben respetar más su palabra. No tiene caso que engañen para salir en cuestión del momento y a los pocos meses ocurre exactamente lo contrario. Comprométanse a lo que consideran que sí puede cumplirse. Ellos Profesor, prometieron estás gasolina más pidiendo- barata, mira, estás energía pidiendo- eléctrica más barata, y ha ocurrido lo contrario. Estás pidiendo cosas imposibles, profesor. A un político pidiéndole cordura y que no engañe a la gente, que hable con la verdad. O sea, perdóname, discúlpame, no hay políticos de esos. Pues la gente No ya hay. quiere que Por nos eso sigan es el engañando hartazgo. Ya con estamos falsas hasta la madre. promesas, ¿verdad? Hasta la madre está la gente A ya. la gente no se le dijo que con la reforma energética, que era la reforma madre de las... Pues las ni la reformas educativa, estructurales. ni la fiscal, ni... Oiga, es un educativa. Va a desgarriate terminar el bárbaro. sexenio y no hay un modelo pedagógico. Aquel, No hay un modelo educativo. es que no sabe leer. Es que no sabe leer el secretario. Fíjate nomás ahí para empezar con el La secretario de incertidumbre de Educación. los maestros, No, exactamente. que son los que están frente al grupo, ¿verdad? Que les cambian y cada sexenio les cambian el sistema, cambian, pero es lo mismo. Yo creo la que gente la son clave números. sigue siendo la participación ciudadana. Hay que escuchar. Es decir, si hablamos de reforma educativa, que se escuche más a los maestros, sobre todo los que están frente al grupo, a los padres de familia, ¿verdad? Que si se habla de cuestión energética, se vean bien las cosas. Estos aumentos se han dado de manera brusca. Me parece grave que en diciembre el director de Pemex haya dicho que subirá la gasolina hasta en un 20%, ¿verdad? Si a eso agregamos el efecto Trump a nivel mundial y particularmente en México, en donde el gobierno debió haber defendido con más dignidad a nuestro país y sobre todo a los connacionales, ya una vez electo, el presidente Trump mejor se entrevistó con Carlos Slim que con el presidente de México, como ocurría en ocasiones anteriores. Entonces yo creo que sí conviene que pensemos más en nuestro país y que no queramos seguir siendo el cabuz del tren norteamericano. Profesor, es que aquí ya falta liderazgo, o sea, los liderazgos ya están muy desprestigiados. Ya no tiene fuerza el liderazgo del presidente, ya es una burla lo que hacen de él. Mínimo es que se vaya, le están pidiendo que se vaya, es lo mínimo. Hay tonteras, majaderías, unos lo amenazan hasta de muerte, desgraciadamente se está viendo tantas tonteras que le están diciendo, pero es el coraje, y eso no es nada. Eso no es nada. Para empezar, el desprestigio del presidente y obviamente toda la clase política. Vienen elecciones que ya también, ya los mismos priistas, perredistas y panistas se andan escondiendo porque no hayan qué hacer ante esta creciente bola de manifestaciones. ¿Sí? No, y el PAN y el PRD que votaron en el Pacto por México por estas reformas,
ahora se están deslindando, Sí, no, y con indebidamente, un gran o sea, oportunismo, algo que es participación ciudadana, los partidos lo quieren capitalizar. Yo creo desgraciadamente quieren seguir engañando a la gente. Yo lo que veo es que eso apenas empieza, porque la Los gente le partidos- estás pegando en la bolsa Claro. y es no lo peor que puede hacer y es generalizado, ¿eh? Los partidos deben encabezar las demandas sociales sentidas, de manera permanente, no solamente en forma electorera, sino permanentemente los partidos deben encabezar las demandas de la población. Ese es su papel, Pues ya, pero lo para hace mí- nada más con fines electorales. Para mí, aguas, se puede hacer un movimiento muy complicado, muy difícil, un tsunami, de esta naturaleza donde nadie los puede parar. O sea, no hay No liderazgo. calcularon la Exactamente. respuesta de la gente, quienes con el presidente tomaron la decisión, ni los partidos cuando votaron por estas reformas, que en realidad históricamente significa entregar lo que alguna vez fue de la nación. El Si Lázaro presidente- Cárdenas una vez tuvo que expropiar el petróleo, si el licenciado Adolfo López Mateos, que por cierto fue el que creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, fue el que nacionalizó los ferrocarriles que transportaban mercancías y personas. ¿Cuántos pueblos humildes del área rural, verdad? Algunos hasta desaparecieron, porque gracias al ferrocarril tenían hasta el agua que se hacía en los depósitos del tren, y de ahí tomaba la población, y de ahí salían lo poco de mercancías y las personas, y vivían de lo que le vendían a los pasajeros. Entonces desaparecieron. López Mateos fue el que nacionalizó los ferrocarriles nacionales de México y el que nacionalizó la industria eléctrica, formando la Comisión Federal de Electricidad. ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde quedó la bolita? Otro fenómeno que viene, primero, yo no veo un presidente de la República con liderazgo de apaciguar esto que viene, ¿eh? No le veo ya a Peña Nieto. Líderes de los partidos, no hay ni de PRI, ni de PAN, ni de PRD. Aguas con Andrés Manuel, aguas. Andrés Manuel está subiendo como la espuma con esto porque Morena no firmó nada, siempre estuvo criticando, así que agua porque se puede ir toda para allá. Con Andrés Manuel está subiendo mucho en la popularidad y agua. Entonces, se va a salir, ya se está saliendo de control. No veo un gobernador de los 32 gobernadores, 31 y el del DF todavía. Entonces, jefe de gobierno y es Sí, gobernador. y la realidad es que el Distrito Federal, que pasó Quedó a ser como estado. Ciudad de México, no pasa a ser Estado, porque Todavía ahí no. está el gobierno federal. Entonces, aunque va a tener constitución, va a ser un híbrido. Es una entidad federativa, Ok. pero son 31 estados y la Ciudad de México. Ok, yo no veo ninguno de los 32 gobernadores, jefes de gobierno. sí, capaces de tomar el control, de tratar de apaciguar, convencerlos de que le valga a la gente, que estén de acuerdo, que sí, que allá en Estambul está mucha más cara la gasolina que en México, y con eso apacigüe a la gente a seguir pagando hasta de lo que no tiene. Mire, yo creo para librar sus pagos y sus gastos. Y viene otro problema. El día 20 de diciembre viene el coco, viene Trump con su muro, ¿sí? Y con la raza que se ha ido para allá de Mojarrín, ¿sí? Y entonces todo lo que mandaban de allá es la primera entrada ahorita. Sí, según las encuestas, Sí. la gente cree que Aguas. Trump va a agravar las remesas, que por cierto ya son superiores Al los petróleo y ingresos al petroleros turismo. y al turismo. Ya lo Quizás rebasó, sea entonces ya aguas. la primera aguas. fuente de ingreso, y sobre Ya todo es en ahorita, dólares. o sea, ya es ahorita las remesas, pero lo va a grabar Trump y de ahí con eso es que quiere levantar el muro, ¿sí? Mire, De yo ahí, creo que eso es lo aquí que él no está se manejando trata hasta ahorita. de convencer a la población con discursos, con falsas promesas. Yo creo que los gobernadores, ¿verdad?, deben dialogar con el presidente de la República y hablar que este realismo económico de un capitalismo desbordado está afectando la vida diaria de los mexicanos, y que la inconformidad puede Rebasarlos. rebasarlos, que lo más conveniente es
tomar medidas muy concretas. Por ejemplo, echarse para atrás. Que Echarse las para atrás, famosas un stand-by. incrementos pues sean graduales y no de una manera tan brusca, que haya un mayor control de quienes utilizando el incremento de los energéticos, particularmente de la luz y sobre todo las gasolinas y el diésel, aprovechan para ellos mismos especular y aumentar los precios. Si el gobierno no puede garantizarnos ni siquiera litros de a litro, pues yo no sé qué nos pueda garantizar. El gobierno debe caer en las pilas que no está funcionando en los diferentes órdenes, salvo excepciones, pero a nivel municipal, de los estados y la federación, tienen que revisarse en qué medida son eficaces o eficientes para que la gente en un momento dado vea que están cumpliendo, porque lo único que vemos es que se incrementan los impuestos, se incrementan los derechos. En el caso de Coahuila, bueno, se prometió hace 6 años que se iba a quitar la tenencia. Por cierto, por suerte este año ya no, pero esperamos que no sea nada más porque en 2017 hay elecciones. Esperamos que de manera que es lo más seguro, fue por se eso quite la tenencia como está en la mayoría de los estados. Se esperó hasta el último año. Aunque Nuevo León y Durango no, ¿verdad? Entonces, ya no se puede engañar a la gente. A veces ellos piensan que gastando más en publicidad política, ¿verdad?, y con la gente que los adula, y ellos también tienen gente en las redes sociales que ante cualquier cosa mínima, que todavía se siguen echando porras, entre ellos. Ven cómo está el desgarriate y todavía siguen. Hombre, escuchen a la gente. No. Escuchen a la gente, no paguen nada más encuestas político-electorales que son con recursos públicos para poner en primer lugar a los que ellos están apoyando, ¿verdad? Y yo sí creo que en el 2017, que hay elecciones en 4 estados, Coahuila, Estado de México, Nayarit y diputados los alcaldes de Veracruz. Sí, alcaldes de Veracruz. Definitivamente lo económico sí impacta, y sobre todo el que no se ha castigado a quienes han caído en actos de corrupción, algunos hasta perseguidos por la justicia. A veces encuentran algún responsable de empresas fantasmas y demás y renuncia al gobierno y ya, para protegerse todos y no vaya a seguir como las mangas del chaleco, ¿verdad? Para que no les sigan atacando. Eso, y no les pasa nada, ya, escóndete. Honestamente, escóndete no. ya. Ahora, se puede reprimir a un periodista, se puede comprar un medio, pero no se puede engañar a la gente todo el tiempo. Por eso no nos debe extrañar que algunos, por ejemplo, apoyen a Carmen Aristegui, porque Carmen Aristegui ha sido una protagonista en la defensa de la libertad de expresión auténtica. Incluso hemos tenido reporteros de Carmen Aristegui, como Camelia en el caso de Coahuila, que corresponsales que los han amenazado. Yo creo que también los gobernantes y los funcionarios públicos nos amenazan los de la delincuencia organizada y luego también la libertad de expresión. Un ciudadano, no solamente un reportero, un ciudadano tiene el derecho de expresar su opinión, aunque sea diferente a los aduladores y serviles. Profesor, yo no sé cómo va a resolver esto Peña Nieto. Esto ya se le salió de control y... Yo creo que además de Peña Nieto es del Estado. No, por eso. Los 500 diputados, los senadores, que andan escondidos, los congresos locales, andan como avestruces. Tienen mucha responsabilidad en esto. Los diputados, senadores ganan un lanón, les vale Mauser el aumento de las gasolinas y les suben los insumos, el pasaje, que el taxi, ellos ni lo usan. Y todo es pagado por el mismo erario público. Por eso no les preocupa ni tantito lo que votaron, diputados, senadores. Tienen una buena lana a veces y andan escondidos ahorita y diciendo puras majaderías. En Estambul está más cara la gasolina que en México. ¡Ah, que a todo dar, hombre! ¡Híjole, estamos fregones! Por favor, o sea, que es... no sean gachos. Mejor, yo les digo a los diputados que en Estados Unidos el trabajador gana mucho más y la gasolina está mucho más barata, y que ellos están refinando el petróleo barato de México y nos y están el de ellos lo guardan la gasolina. Sí. ¿Y por qué esa diferencia entre lo que pagamos aquí
y la gasolina que se paga en Estados Unidos, el precio de México sigue siendo alto. ¿Dónde se queda ese diferencial? ¿Por qué no hacemos refinerías para que nos salga menos caro? Es decir, hay cosas de sentido común por las que la gente pregunta, y yo sí creo que no solamente a la elección federal del 2018, sino a las elecciones locales del 2017, concretamente Coahuila, Nayarit, Estado de México y Veracruz, esta situación económica que ha sido más grave que en años anteriores, sí va a pegar. Les va a pegar, les va a pegar y la van a pagar. Mucha gente va a salir del modo. confort el día de las elecciones, y si sale a votar... Cuando la gente va a votar, aguas, que hay tiemble cambios. el sistema. Ya lo vimos Tiembla. En las elecciones pasadas, donde hubo alternancia. No solamente el PRI, que perdió más gubernaturas, pero perdió el PAN y perdió el PRD y las alianzas. ¿Por qué? Vémosle qué pasó en esos estados. En esos estados hubo gobiernos autoritarios que además los gobernadores no tenían una militancia, sino fueron gobernadores gracias a una relación de grupo o de familia que no les costó ni militancia, y desde el gobierno fueron hechos candidatos y ganaron las elecciones, incluso combatiendo a militantes del propio partido que los postuló, que se le veía posibilidades, y rompieron cabezas de grupos políticos. Dos, ya en el gobierno olvidaron las promesas que hicieron en campaña. A veces las reviven al final para apoyar al candidato que sigue. Tres, con recursos públicos promueven a candidatos. Y si alguien mediano, ¿verdad?, puso a otro más chaparrito, pues en la tercera generación salen enanos políticos, con sí, respeto a las personas de corta edad, que hay mucha gente muy inteligente, pero estamos hablando de los políticos. Del corte político. Y a veces los quieren poner políticos para que sean títeres de ellos, y no solamente les cubran los malos manejos, sino además ellos seguir gobernando a través de personas que con menos capacidad, pero debiéndoles a ellos, lo logran. Y esperamos que ahora que cuestan tanto las elecciones, el INE a nivel federal, que son los que ganan más en el país, y los organismos electorales locales, no vuelvan las concertaciones de gobernantes que quieran traer a un títere y decir, y el plan B, si no sale mi títere, yo hago una concertación con otros partidos, nomás y a para negociar arreglarme. títeres. Y sabe eso, bueno, eso ocurrió en otros estados, no en Coahuila. No, aquí no pasa eso. Estamos hablando de otros estados. Estamos hablando de otros estados. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar todavía? La gente anda súper encabritada, pero también lo otro es el senador Carlos Romero de Champs. Este señor corruptote, pero de esos no, tiene cola de dinosaurio. Dice el director de Pemex en un evento del aniversario de la expropiación petrolera, que honestamente, pues ya no le deberían conmemorar, porque si hubo nacionalización petrolera, ellos la extranjerizaron. Bueno, pero todavía conmemoran el 18. Sí. Y le dice el director de Pemex, mi estimado amigo de Champs, secretario general. Fíjate nomás. Es decir, de Champs, en Pemex, Víctor Flores, en Ferrocarriles, Hernández Juárez, en Teléfonos de México. Es un ejemplo de la corrupción total y generalizada en este México. O sea, no podemos confiar en eso. Debe haber líderes sindicales honestos. A ver, ¿dónde, profesor? El sindicato, pero honestamente la están descuidando. Del CENTE no digas que Mario Díaz, Juan Díaz es muy honesto, el del CENTE. Tu líder. Había un legislador federal en el PANAL que estaba en el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, y el CENTE creó varias empresas para préstamos a los maestros. Se descubre que hubo fraude, y el señor lo único que hizo fue pedir licencia al cargo como diputado federal del PANAL, y ya se le olvidó. Él está en algunos de los condominios de Miami y demás, y los profesores, bueno, en lugar de que antes el ISSSTE, como se hacía antes, o a nivel local, a 38 y demás, prestaran dinero, y con un interés, ¿verdad?, que era mayor al que les daban el banco, lo cual era bueno. Sin embargo, se crearon esas cuestiones de empresas financieras
que al final parte de ellas las absorbe Hacienda. Al maestro no le disculparon lo que debía, lo tuvo que pagar puntualmente y con intereses, y el que encabezaba el fraude, pues diputado federal de Panal, se vino el escándalo, pidió licencia y ya no se investigó. O si alguien dirige una empresa fantasma después de mucho